¿Qué ocurrió? ¿Cómo llegó a ser objeto de este favoritismo? ¿Hay alguna relación aquí de la cual no estamos enterados? ¿Qué está pasando? El problema es que Ben influyó en ellos también. Estaba dirigiendo toda su atención a convertir cualquier problema que tuvieran los demás en una oportunidad para cubrir su necesidad, para resolver su problema, hasta que poco a poco la universidad entera siguió el ejemplo de Ben. Lo vieron como la fuerza que compensaba las debilidades del presidente. De hecho, durante un periodo prolongado, nadie, ni el presidente ni nadie, podía tomar una decisión de envergadura sin la aprobación de Ben. Hasta ese punto llegó el respeto que le tenían. Cuando se jubiló, se le dio una placa especial con su nombre por lo que esta persona, que no pertenecía al mundo académico, había hecho para influir en toda una universidad. Les diré lo que ocurría con todo este material relacionado con el crecimiento personal basado en principios, con el desarrollo de las relaciones interpersonales y con la creación de confianza a través de la comunicación lograda con la vara india que da derecho a hablar. A veces durará solo una semana y después las cosas continuarán como siempre. ¿Saben por qué? Porque los principios no han sido institucionalizados. ¿Saben lo que significa esta larga palabra? Que no han sido incorporados en las estructuras, sistemas y procesos cotidianos de una organización. Es un poco como el concepto que una constitución institucionalizó la Declaración de Independencia. Eso no significa que todos los principios han pasado a formar parte de la cultura. Recordemos que la proclamación de la emancipación no ocurrió sino muchas décadas después de la Constitución y la Declaración de Independencia que proclamaban la igualdad de todos los seres humanos. Las mujeres ni siquiera podían votar en los Estados Unidos hasta 1920. Con eso vemos que la autoridad moral cultural se desarrolla a un ritmo mucho más lento que el de la autoridad moral institucionalizada. La moral y las costumbres deben afianzarse para lograr eso, pero incorporar estos principios en las estructuras, sistemas y procesos es la clave para, poco a poco, crear una cultura permanente que realmente se ponga en práctica con entusiasmo de acuerdo con estos principios. Volvamos al modelo básico, el paradigma sencillo: cuerpo, mente, corazón y espíritu. ¿Qué haría usted para inculcar estos principios, estas ideas en el cuerpo, mente, corazón y espíritu de una organización? Comencemos con el propio centro, el espíritu. Lo llamaremos el rol de liderazgo del modelaje, no solo como persona, sino como un equipo complementario, no solo en el ápice de una organización, sino a través de toda ella. Porque en la era del trabajador del conocimiento, el liderazgo se convierte en una opción para aquellos que desarrollan sus habilidades. Ya no es solo una posición, está basada en autoridad moral, no en autoridad formal. Si ésta existe también, se puede agilizar la institucionalización e incorporar los principios en los sistemas, estructuras y procesos. Pero a veces no se tiene la autoridad formal y, sin embargo, puede haber liderazgo. Cuesta un poco entender eso. Piénsenlo. Porque tendemos a creer que el liderazgo reside solo en los niveles superiores. En la era del trabajador del conocimiento, el liderazgo se extiende y distribuye por todas partes. Por lo tanto, el primer rol es el del modelaje. Eso simplemente quiere decir un ejemplo. ¿De qué? En primer lugar, de confiabilidad, puesto que hay que haberse ganado la suficiente confianza para pasar al segundo rol, que es el de encontrar caminos. En otras palabras, ¿cuál es nuestro destino y cuál es el mejor camino para alcanzarlo? Para ponerlo en términos empresariales, ¿cuál es nuestra visión? ¿Cuál es nuestra misión en estos momentos para hacer cumplir esa visión? ¿Cuáles son nuestros valores basados en principios que representan las pautas del camino para lograr esa visión
y cumplir con esa misión. ¿Y cuáles son las metas estratégicas que son más importantes para nosotros y que nos pueden servir de punto de referencia para medir nuestro progreso? Ese es el significado de buscar caminos. Ahora bien, a través de ese paso llegamos a la tercera alternativa: producción, porque de lo contrario, ¿saben lo que ocurrirá? Tendrán gente que comprenda lo que es visión, misión, valores y metas estratégicas, pero no necesariamente están convencidos de su importancia. ¿Por qué? No se identifican, no están vinculados al proceso. ¿Y eso por qué? No se ha aplicado el enfoque de persona integral para producir la tercera alternativa. Ellos tienen que compartirla, sentirla, adoptarla, sentir pasión por ella. Cada quien tiene que saber cuál es su rol, la forma en que va a ayudar a lograr las metas. Y ese no es el caso en la mayoría de las organizaciones. Y cuando digo la mayoría, estoy hablando literalmente. La gente no está leyendo en la misma página. Existen todo tipo de estadísticas recogidas por el Harris Polling Group. Excelente información científica empírica que demuestra que de cada 5 personas, solo una comprende las principales prioridades y de cada 10, a solo una le importa. Esto es asombroso. ¿Por qué sucede? Se trata del antiguo modelo de la era industrial. Es el modelo de una cosa, un modelo transaccional. Por consiguiente, todos los problemas de que hablamos en el principio quedan en evidencia. Y eso será así a menos que haya un enfoque de tercera alternativa, el rol de encontrar caminos, a través de modelaje, creación de confiabilidad y la existencia de equipos complementarios. Recuerden lo que es un equipo complementario. Es aquel en que sus fortalezas, su voz, se hacen productivas y sus debilidades son vistas como irrelevantes gracias a las voces de los demás. De esa forma se logra una mezcla armónica de voces. A medida que interactúan juntas, producirán lo que llamamos la nueva visión, la nueva misión, los valores e igualmente las metas estratégicas. A veces, no obstante, un hombre como Gandhi, por ejemplo, no involucraba a todo un pueblo en la idea de la consecución de una India independiente, pero sí los involucraba en los valores. En consecuencia, se identificaba con él y con su autoridad moral y adoptaban su visión. Eso ocurre frecuentemente en las organizaciones. Se requiere una plataforma de lanzamiento para llegar cada vez más alto, y espero que mi sucesor pueda hacer eso. Me haría sentir que he añadido algo de valor, que he encontrado y realizado mi voz y que he mantenido mi compromiso implícito con mi padre en el momento de su muerte.